Buenos días a todos, soy José Manuel de Clinicare. Bueno, siguiendo con la semana de la formación, como la de la moda del Corte Inglés, hoy vamos a terminar de dar un repasillo. Estos 2 días hemos visto toda la configuración que se puede hacer con la agenda o la que más dolores de cabeza os genera. Y hoy vamos a dar un repaso por otras configuraciones que os pueden venir muy bien. Muchas de ellas seguramente no las conocéis. Son pequeñas cositas que os pueden ayudar en el día a día. No son temas que sean importantes, urgentes, pero sí que son cosas que os pueden ahorrar tiempo y el tiempo al final es dinero también, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar un repasillo. Ya os digo que la suma de todas sí que puede hacer un paquete importante de ahorro de tiempos y de comodidad a la hora de usar la herramienta. Sin más, nos vamos a ir a la parte de configuración de clínica. Bueno, ya estos días nos estoy recordando que estamos en los medios sociales, en Facebook. Si buscáis por la cuenta de Clinicare, la página de Clinicare, ahí vamos poniendo todos los vídeos que vamos grabando de estas formaciones, los enlaces a ellos, porque colgarlos están colgados en YouTube, ¿vale? Que yo creo que es un medio mucho más cómodo para todos y que manejamos muy bien todos ya, en el canal Clinicare también. Y en Twitter no solamente replicamos esos vídeos, sino que además ponemos hilos con las dudas que os hemos ido resolviendo durante la formación en directo para que sea un poquito más didáctica si cabe. Entonces, bueno, pues que nos sigáis ahí y que estéis pendientes de ellos y los que tenéis estos medios sociales, porque os puede ayudar mucho. Y luego son estos los medios en los que vamos publicando las mejoras, las actualizaciones y las cositas que vamos añadiendo a la plataforma a medida que vamos desarrollando. Nosotros no paramos, seguimos desarrollando cosas y en breve tendréis novedades, ¿vale? Entonces, bueno, pues recordaros que nos sigáis por ahí. Todos los días os llega un correo con la formación del día que vamos a dar y con un enlace a una encuesta que nos permite mejorar y saber por dónde seguir formando, porque al final nosotros esto nos lo sabemos y nos da igual contaros una cosa que otra, pero nos sirve para saber qué cosas os interesan más y tirar por ahí. Bueno, dentro de la configuración de la clínica nos metemos ya en harina. Lo primero que tenemos son los datos generales. Dentro de los datos generales se pueden configurar varias cosas. Por empezar, por el primer icono que nos encontramos, el de la edición de la clínica. Bueno, pues el nombre que queremos que tenga la clínica en la aplicación. Saldrá luego después en los documentos, los datos de la cabecera y los datos del pie de las páginas de documentos. Lo que pongáis aquí, si le doy a previsualizar, esos datos, si os fijáis en ese puntito que sale ahí, es este puntito de aquí, ¿vale? Estos datos son los datos que salen arriba, en la parte superior izquierda de los documentos, y luego en la parte inferior, que sería esto que yo tengo puesto aquí, horario de lunes a viernes de 10 a 8, pues es esto que está apareciendo aquí en pantalla, ¿vale? De manera que podéis personalizar vuestros documentos con estas dos casillas. Y luego después podéis actualizar el logotipo de la clínica. Perdón, si le dais a insertar imagen, podéis seleccionar una imagen y aquí ya lo que sale es vuestro navegador de Windows o de Mac, el Finder, dependiendo de lo que uséis, para que elijáis el JPG que queráis como imagen. Es importante que esta imagen tenga formato de imagen, valga la redundancia. Es decir, no me vale un PDF, porque un PDF no es un documento que podamos interpretar como una imagen y luego no vamos a poder plasmarlo en los documentos que generemos para que vosotros los imprimáis. Entonces es importante que esté en JPG y una vez que lo subís, bueno, tenéis una pequeña herramienta de recorte por si queréis quitarle, si es demasiado alargado, por ejemplo, y queréis quitarle un trocito a un lado para que sea más cuadrado.
Y cuando aceptáis, yo ahora voy a cancelar, pero cuando aceptáis, se os carga aquí. Si le dais a previsualizar, vais a seguir viendo la imagen antigua hasta que guardéis. Esto es importante. Si ahora me vuelvo a venir aquí, ya al darle a previsualizar vais a poder cargar la imagen. Como veis, a mí me está saliendo una imagen distinta. Esto es porque tengo modificado el diseño de documentos y tengo cargado en la propia plantilla de mi documento, tengo cargado el logotipo, de manera que no hace caso a lo que hay aquí. Si entro en cualquier otra de las clínicas del negocio, por ejemplo aquí, veis, aquí sí que coincide. Es por eso que os digo, el formato es un poco distinto al que yo tenía en la otra. Bien. Como es un tema un poquito delicado, esto no lo vamos a practicar para que no cambiéis el logotipo de vuestra clínica. Porque si ahora no tenéis a mano el logotipo correcto, pues podemos tener problemillas. ¿Vale? Entonces, simplemente eso, que sepáis que aquí se puede cambiar lo que aparece en la parte superior y en la inferior y el logotipo de vuestros documentos estándar. Bien, en la configuración de comunicaciones, lo que incluimos, esto es para dar de alta los datos de vuestro correo electrónico y después poder mandar correos electrónicos a los pacientes que aparezcan en un determinado listado desde la propia herramienta. Si yo me saco, por ejemplo, un listado de deudores, después, con esto configurado, les voy a poder mandar un correo a los pacientes que salgan en ese listado. Si me saco un listado de pacientes que llevan más de un año sin venir, pues igual, les voy a poder mandar un correo electrónico a todos los que aparezcan en ese listado. Para poder hacerlo, tenemos que tener configurado el correo electrónico. Estos datos que aparecen aquí son datos que todos los correos electrónicos tienen. Aunque no lo sepáis, todos los correos tienen dos servidores, el servidor de correo entrante y el servidor de correo saliente. Todas las cuentas de correo básicamente hacen dos tareas, mandar y recibir. Para mandar necesitamos consultar el servidor de correo saliente y para recibir necesitamos consultar el servidor de correo entrante. Cuando desde Gestiona se manda un correo electrónico, se manda utilizando el servidor de correo saliente del cliente, que es lo que se configura aquí. Por eso nos pedimos los datos del servidor de correo entrante, porque nos da igual lo que os hayan mandado, no lo vamos a mirar. Pero sí necesitamos saber cómo nos conectamos a vuestro servidor de correo saliente para mandar el correo que configuréis en Gestiona desde vuestra cuenta de correo y que parece que lo habéis mandado vosotros a mano. Entonces aquí pues hay que poner la cuenta de correo, el servidor SMTP, que es el servidor de correo saliente, el puerto que utiliza ese servidor y el usuario y la contraseña de vuestra cuenta de correo. El 90% de los casos el usuario es el mismo nombre de dirección, la misma dirección de correo electrónico y la contraseña la que tenga la contraseña de vuestro correo. Y luego aquí marcamos si se utilizan o no el protocolo SSL de seguridad. Bien, como os digo, todos los correos tienen esta configuración. Lo único que tenéis que hacer es averiguarla. Si tenéis un proveedor de internet de correo, un proveedor de correo de internet, pues preguntarle a ellos, y si usáis una cuenta de Gmail o de Hotmail, pues por ejemplo, si imaginaros que fuese de Gmail, pues si yo pongo en el buscador de Google servidor SMTP Gmail, ¿veis? Pues aquí me está dando estos datos, ¿veis? El SMTP es este, el usuario es tu dirección de correo, por ejemplo, tu email @gmail.com, la contraseña de la que tengas en el mail y el puerto, el 587. Ya está. ¿Vale? Pues esos datos son los que tengo que poner ahí. Que tengo un proveedor que me facilita el correo porque tengo un dominio propio, que es
administración@clinicagutierrez.es. Bueno, pues a quien me lleve ese correo electrónico le pregunto estos datos y me los dará, ¿vale? Y una vez que los tenga, pues los plasmamos aquí y podremos empezar a mandar mails desde la aplicación. Aquí podemos escribir el pie que queremos que salgan los emails, un correo electrónico para realizar una prueba de que esta configuración está bien hecha. Si ponéis aquí vuestro mail y le dais a enviar prueba, pues puede que dé error y aquí os aparecerá el mensaje de error si no ha podido mandarlo, y si sí que ha podido mandarlo, pues entonces aparecerá un OK. Y aquí a qué teléfonos móviles de qué país los queremos mandar, porque ya mandamos mails, SMS también al extranjero. Vale. Bueno, pues eso lo tenemos. Configuración de la herramienta. Aquí vamos a estar un ratito. Lo primero que podemos... Esta es una pantalla de configuración general con diferentes opciones que, como aquí es donde yo os decía que, bueno, pues son pequeñas cositas que el día a día nos lo pueden hacer más fácil. Por ejemplo, observaciones para los presupuestos. Pues yo a todos mis presupuestos quiero que aparezcan con estas observaciones. Solo puedo tener una configuración estándar para los pies de los presupuestos, que es esta de aquí. Cuando yo desde la ficha de un paciente, vamos a ir a este por ejemplo, le creo un presupuesto, nuevo documento, presupuesto en blanco, ¿veis? Me sale el mismo texto que yo tengo puesto en la configuración. Si yo ahora aquí en la configuración lo cambio y ponemos prueba aula de formación, guardo y en el paciente cancelo este presupuesto y creo otro para que coja el cambio, ¿veis? Y aquí nos preguntáis mucho, ya bueno, pero es que yo a los presupuestos de ortodoncia les quiero poner unas observaciones especiales, diferentes a las de los demás. Bueno, pues para eso usamos las plantillas de presupuestos. Si yo tengo una plantilla de presupuestos de ortodoncia, configuración, plantillas de presupuesto, no sé si tengo, bueno, por ejemplo, esta de implantes la puedo editar. ¿Veis? Aquí tengo unas observaciones diferentes. De manera que si yo le digo al paciente que quiero un nuevo presupuesto a partir de plantilla y elijo implantes, ¿veis? Las observaciones son las de la plantilla. Aquí por aquí abajo acaba con la línea de aquí abajo, ¿vale? No sé si esto lo puedo... No, me deja porque se desmaqueta. Bien, pero como veis, aquí abajo, bueno, voy a juntarlas un poco para que se vean las dos líneas. Tengo las observaciones que había en la plantilla, no la del presupuesto general. De manera que os podéis crear plantillas incluso en blanco, si necesitáis varias observaciones de presupuestos y ya está. Entonces, desde ahí cambiamos, como os digo, las observaciones del presupuesto, datos generales, configuración de la herramienta. Observaciones para los presupuestos. Lo mismo pasa con las facturas. Esa observación que yo tengo puesta ahí va a salir automáticamente en todas las facturas que yo haga. Simplemente creando la factura saldrá esa observación. Y luego tengo otra casilla que puedo usar para observaciones en la impresión de las financiaciones que pueda realizar con el paciente. Entonces, bueno, pues que sepáis, o de las cartas de pago. Son los 4 documentos que se pueden configurar, en los que se pueden configurar las observaciones de la clínica. En cualquiera de estos 4 elegimos el texto que queremos configurar. También puede ser
que en vuestra clínica uséis papel de imprenta o os estéis planteando usar papel de imprenta. Me refiero a papel de imprenta a que encarguéis a una imprenta folios ya con vuestro logotipo cargado, con vuestros datos fiscales puestos y que simplemente tengáis que imprimir lo que es el contenido de un presupuesto o de una factura. Ya no queréis que se imprima desde gestión el logotipo, ni los datos de contacto, ni los datos fiscales en el pie de las facturas, porque ya tenéis ese papel traído desde la imprenta. En ese caso, estas configuraciones de aquí os van a ser muy útiles, porque aquí yo puedo decirles si quiero que se imprima el logotipo o no en las impresiones. Si yo tengo papel de imprenta que ya viene con esos datos cargados, pues le voy a decir que no, para que no salga dos veces, en el de la imprenta y en el nuestro. Mostrar los datos de cabecera, pues exactamente igual. Si ya salen en el papel de la imprenta, pues ya no lo ponemos nosotros. Y en mostrar las observaciones, pues dependiendo de si en el papel de imprenta, esto ya es más raro porque las observaciones no son iguales en presupuestos que en facturas y no vas a estar preparando papel de imprenta para diferentes documentos. Pero bueno, que también se puede decidir si queremos que se impriman o no. Tanto en los papeles, vamos a llamar en A4, como en los tickets, ¿veis? Aquí también puedo elegir si en los tickets que imprima, si es que tengo impresora de tickets y al paciente le doy ticket de pago o de próxima cita, pues también puedo decidir si quiero que se muestren observaciones o no. Y también podemos elegir si queremos que en los presupuestos se impriman las observaciones de los conceptos. Cuando yo hago un presupuesto, y añado un concepto, por ejemplo, endodoncia, unirradicular en la pieza 12, a lo mejor aparte de la pieza 12, que me lo va a interpretar como la pieza 12, quiero escribir lo que sea. Bueno, pues dependiendo de lo que yo haya marcado aquí en configuración, se imprimirá ese texto o no. Yo lo tengo marcado a no, de manera que si guardo e imprimo, ¿veis? Eso no sale. Es el presupuesto 65. Vale, ahora lo vamos a marcar así. Voy a guardar los cambios. Si imprimimos el presupuesto 65, ¿veis? Ahora sí sale el churro que yo acabo de escribir. Bueno, pues lo que os interese. Hay clínicas que preferís que se anoten, que se impriman esas observaciones porque son textos aclaratorios del tratamiento que redactáis junto al tratamiento y queréis que se copien, o sea, que se impriman, perdón, y hay otras que preferís que no se impriman. Bueno, pues para gustos los colores. Aquí tenemos todos los colores que podemos, así que elegimos. Me pregunta Beatriz si quiere... Perdona, si queremos agrandar el logotipo de la clínica, ¿cómo podemos hacer? Es que... Queréis el logotipo individual y más grande. Habría que ver si es un problema del JPG, que tenga la imagen demasiado pequeña, o es un problema de que para gestión es demasiado grande y la está redimensionando automáticamente para que quepa en nuestro hueco. Habría que hacer pruebas, Beatriz. Yo no sé contestarte la pregunta sin verlo. Te recomiendo, si sabes manejar ficheros de imagen, pues que lo hagas un poco más grande y veas qué pasa, si se queda igual o se imprime más grande, y si se queda igual es porque nosotros lo estamos redimensionándolo y habría que estudiar tus formatos de documentos, ¿vale? Bien, seguimos. Datos de contacto en el ticket de la cita. Aquí lo que vamos a configurar son qué datos de contacto queremos que aparezcan cuando imprimimos un ticket. Para las clínicas que tengáis impresora de tickets, bueno, pues que sepáis que se pueden cambiar esos datos de contacto y que se cambian aquí. Bueno, si os parece, os voy a dejar 3 o 4 minutos por si alguno quiere probar algún cambio de estos y luego seguimos viendo porque las siguientes cosas cambian radicalmente de tema, entonces, bueno, pues por ir paquetizando las cosas y que tampoco se nos acumulen muchas a la hora de practicar. Como os digo, me quedo pendiente de vuestros mensajes.
para contestar vuestras preguntas y, como siempre, me levantáis la mano los que vayáis teniéndolo claro y queráis pasar al siguiente tema y vamos avanzando. Bien, lo siguiente que tenemos es la configuración de la ficha de paciente. Fijaros, aquí es donde empiezan esas pequeñas cositas que yo os comentaba al principio. Primero, puedo decidir si en la ficha, en la pestaña de evolución, se muestra el nombre del doctor en las citas o no. Es decir, si en la ficha del paciente, en la pestaña evolución, yo lo tengo puesto ahora a no. A ver, ¿dónde tengo la evolución? Aquí. ¿Veis? Aquí no está apareciendo en el título de la cita, no está apareciendo el nombre del doctor. Se cambió porque algunos nos los pedisteis. En principio no estaba, no se mostraba nunca. ¿Por qué? Pues porque al final, a la vuelta de 4 o 5 días usando los 4 o 5 primeros días de usar la herramienta, yo ya sé quién es el doctor rosa, quién es el doctor azul, quién es el doctor amarillo y quién es el doctor verde. Porque el color de la cita, como sabéis, estos colores no son aleatorios, son los colores de los doctores que tienen las citas. Si me voy a la agenda, pues las citas que tenga Margarita, que es la doctora fucsia, pues en el paciente esta cita será de Margarita y esta otra también. Pero bueno, hubo gente que aún así quería verlo y se añadió la opción de mostrarlo o ocultarlo. Si yo aquí marco en la configuración, lo marco así y guardo, pues en la ficha del paciente, al recargar la pestaña, ¿veis? Sale el nombre del doctor ahí. No es más. Como os digo, pequeñas cositas, pero os pueden resultar útiles y os pueden ahorrar trabajo si las marcáis o las desmarcáis dependiendo de cómo trabajéis. Lo voy a volver a dejar, ¿no? Evolución. Mostrar capa de ficheros de una cita. Igual. Yo lo tengo marcado así. Como lo tengo marcado así, tengo aquí, como veis, un recuadrito en el que adjuntar ficheros a la cita. En el sector dental esto se usa poco. Esa es la verdad. Se ha incluido porque en determinadas especialidades médicas, pues por ejemplo, en un nutricionista, puede ser que para esta cita les haga falta un análisis de sangre que han hecho en otro centro y entonces se lo mandan en PDF y lo adjuntan aquí y el doctor lo tiene a mano cuando viene la cita. Bueno, que sepáis que se puede. Si se os ocurre que esto puede mejorar vuestro día a día porque os va a facilitar algo la vida, pues lo marcáis y ya está. No tiene más misterio. Planificación. Ordenar tratamientos del plan por fecha de realizado. Esto es, yo lo tengo marcado así y lo que hace es que en el momento en el que yo marco un tratamiento, yo puedo tener este plan de tratamiento así organizado y la organización del plan, cuando todos los tratamientos están en rojo, es en el mismo orden en el que se hayan introducido, o bien en el plan de tratamiento si lo creé directamente, o bien cuando vino del presupuesto, pues con el orden en el que yo lo creé dentro del presupuesto. Pero si yo digo que la limpieza está hecha, cuando entre por segunda vez, o sea, pues la siguiente vez a planificación, veis, la limpieza se ha subido arriba. Porque al tener esa opción marcada así, todos los tratamientos verdes, por así decirlo, los realizados, me los pone los primeros. Y a continuación, los que estén sin hacer. Es una manera de organizar el plan de tratamiento. Como os digo, para gusto los colores. El que le parezca buena idea, lo marcas y es un poquito más fácil. El que prefiera que sigan manteniendo el orden previsto, que fue el orden en el que se introdujo en el presupuesto o en el plan directamente, pues con dejarlo a no, listo. Historia médica 2.0, mostrar pestaña. La historia médica también es una cosa que se usa muy poquito en odontología, es esta pestaña de aquí. Esta pestaña es la historia médica. En la historia médica podemos definir qué epígrafes queremos que incluya y dentro de cada epígrafe qué subepígrafe. Ya, yo tengo aquí diagnóstico, datos cefalométricos y plan de tratamiento. Y a cada uno de esos epígrafes se le pueden ir añadiendo anotaciones.
Estas anotaciones tienen una peculiaridad y es que no se pueden borrar, ni siquiera por el gerente. Lo que se escribe aquí es palabra de Dios. Esto sirve porque además, si os fijáis, se registra fecha, hora y minuto y usuario que escribió el texto. Como os digo, yo esto ya no lo puedo modificar. Puedo pinchar sobre ello y hacerle un comentario. Por ejemplo, ¿vale? Si por ejemplo yo he anotado que el paciente es alérgico, no es alérgico a la penicilina y 3 días después me doy cuenta de que sí que lo es, por poner un ejemplo, yo no puedo borrar ese texto y que nadie se entere de que me he equivocado. Yo puedo añadir una anotación y se quedará registrado cuando escribí que era alérgico a la penicilina y cuando corrijo y digo que no lo es y que me he equivocado. Con fecha, hora y minuto. Y usuario, como os digo, ¿vale? De manera que, pues eso, lo que aquí se escriba sabemos a ciencia cierta que nadie lo ha manipulado nunca. Es una manera de proteger a la clínica. Bien, que sepáis que se puede usar y como os digo, que los epígrafes son configurables, vosotros decidís cuáles son, desde la parte de configuración de historia médica, y los subepígrafes también. Aquí en esta parte de la configuración lo único que decidimos es si queremos usarla o no. Si queremos que aparezca en pantalla o no. Esto ya no tiene sentido porque en la nueva versión de agenda ya no sale. Antes el menú lateral izquierdo, esta parte de aquí, se podía ocultar. Ahora, como las pantallas son más grandes, ya no tiene sentido ocultarlo, pero cuando Nace gestiona, hay pantallas de 14 pulgadas, eran muy comunes, y eran pantallas muy chiquititas en las que el menú lateral se comía 1/3 de la pantalla. Entonces, bueno, pues se puso ese control. Hoy en día, ya no, cuando sacamos la nueva versión de la agenda, dejamos de tener en cuenta esto. Marquéis lo que marquéis aquí, no va a hacer nada. Mostrar datos económicos del paciente únicamente en la pestaña de datos económicos. Esto es muy importante. Hay muchas clínicas que nos llamáis diciendo que no queréis que determinados usuarios vean los datos económicos. Y nos encontramos con que, bueno, pues dependiendo del perfil que le pongamos, es verdad que la pestaña de datos económicos no la ven, pero en la parte de la cabecera del paciente están los saldos. Si me meto a planificación y despliego el plan de tratamiento, aquí veo los importes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con ese sí y con ese no en la configuración? Si yo marco esto así y guardo, pues en la ficha del paciente la voy a recargar para que coja la configuración actual. Me lo he cogido. A ver si... A ver. Ah, coño, lo tengo puesto así, perdón. Ah, no, guardar. A ver. Vale, ¿veis? Han desaparecido, y ese debería desaparecer también, esto es una incidencia. Han desaparecido los datos de ahí, ya no tenemos ni el saldo previsto ni el dinero a cuenta, pero el saldo real debería desaparecer también. A lo mejor a mí me sigue saliendo porque he entrado como gerente. Esa es la razón, y por eso siguen saliendo los datos, pero al resto de usuarios les desaparecen. Al gerente, lógicamente, no tiene sentido ocultárselo, la empresa es suya, ¿vale? Pero al resto de usuarios le desaparecen de todas las pestañas, excepto de la pestaña datos económicos. Si le tengo puesto un perfil a través del cual no puede ver la pestaña de datos económicos, pues lógicamente no lo va a ver en ningún sitio. Esa es un poco la idea. Otra cosa importante, ficha de paciente, pestaña que se abre cuando entramos a la ficha del paciente. Podéis decidir desde aquí
qué pestaña queréis que se abra cuando entráis en la ficha. Es decir, cuando yo pincho en una cita, por ejemplo, y le digo que quiero ir a la ficha del paciente, o cuando en el buscador de pacientes escribo el nombre y quiero entrar a su ficha, por ejemplo, si yo entro aquí a la ficha de este paciente, yo lo tengo configurado para que se abra en la pestaña planificación, como veis. Pero podéis elegir cualquiera. A mí la que más me gusta es la de evolución. ¿Por qué? Pues porque a evolución es donde queremos ir directamente cuando entramos desde la agenda de los pacientes, que es desde donde entramos el 90% de las veces. Entonces, si yo aquí pongo que quiero que entre a evolución y guardo, pues cuando ahora pincho en la cita y me voy a su ficha de paciente, ¿veis? Se abre directamente en evolución. Bueno, pues como os digo, una pequeña cosa que os puede ahorrar mucho tiempo. Si cada vez que entráis en la ficha de pacientes os está viendo en planificación y siempre tenéis que cambiar a evolución para, o sea, si os abre en planificación y tenéis que cambiar a evolución para verlo, pues si lo dejáis configurado en evolución, ya os habéis ahorrado un clic. Si entráis a 100 pacientes al día, son 100 clics. Entonces, bueno, pues que sepáis que existe y que podéis cambiarlo. Esto ahora ya se usa menos. Nueva cita, pestaña de inicio, tratamientos a realizar. Esta configuración solo se usa cuando desde la agenda editamos la cita. Al editar una cita desde la agenda, nos sale esta pantalla y lo que estoy configurando en lo que acabamos de ver es cuál de estas pestañas se me abre. La más cómoda es tratamientos a realizar, porque el 99% de las veces que editáis una cita desde la agenda es para cambiar el tratamiento asociado, para, por ejemplo, en este caso, descolocar, o sea, marcar a no el implante y la corona y marcar así el estudio implantológico, por decir algo, ¿eh? Y guardar la cita. Entonces, como normalmente es para eso, pues si se abre directamente en esa pestaña, no tienes que estar cambiando de pestaña. ¿Vale? Eh, Mostrar pestaña historia médica en papel, ¿sí o no? Pues esto depende de si vuestra clínica tiene historias en papel que estáis escaneando o no. Gestiona tiene una aplicación que se la facilitamos gratuitamente a todas las clínicas que nos la piden para digitalizar fichas en papel. Esto se pensó para las clínicas que contrataban nuestra aplicación y venían del papel, no tenían un programa anterior, ¿eh? Hasta ese momento habían estado en la clínica utilizando solamente las fichas de papel. Entonces, claro, no podíamos traspasar sus datos a Gestiona porque sus datos estaban escritos con un boli, no estaban metidos en otra base de datos de otro programa diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Este programa lo que permite es que cuando vosotros escaneáis la ficha en papel en formato PDF, la guardáis en una determinada carpeta y este programa que yo os comento lo que hace es vigilar esa carpeta. Cuando detecta que ha entrado un fichero nuevo, si por ejemplo a ese fichero le habéis llamado 0032, pues Gestiona buscará si tiene un paciente con número de historia 0032 y si lo tiene, automáticamente coge el PDF y lo vuelca en la ficha del paciente. Y lo vuelca en una pestaña que llamamos historia en papel. Es decir, aquí en la ficha del paciente aparecería una pestaña más, se pone la primera, que se llama Historia en papel y en pantalla completa os muestra el PDF que acabáis de escanear. Entonces, ¿qué hacen estas clínicas? Pues se ponen a escanear fichas de pacientes una detrás de otra. Cuando el escáner les pregunta el formato y el nombre del fichero, en el formato eligen PDF y el nombre del fichero le ponen el número de historia que han creado en Gestiona. En Gestiona simplemente crean la ficha del paciente con los datos de filiación, le ponen el mismo nombre de fichero que el número de historia tiene el paciente en Gestiona y Gestiona automáticamente lo copia y lo vuelca a la ficha. Ese es el protocolo. Entonces, pues luego la podéis consultar aquí, de manera que en la pestaña Historia en papel ven los tratamientos anteriores a la contratación de Gestiona y en la planificación ven los tratamientos dados de alta después de la contratación de Gestiona y ya con ellos trabajan, crean ingresos, empiezan a arrancar digitalizándose. ¿Vale? Es una manera de no empezar de cero.
Y bueno, pues aquí en la configuración nosotros le marcamos que sí a las clínicas que tienen esa situación y lo dejamos a no en las clínicas que contratan desde otra aplicación y os lo encontráis puesto o sí o no, dependiendo de lo que nosotros creemos. Pero, bueno, pues que sepáis que se puede cambiar. Utilizar descuento global en planes de tratamiento, facturas y presupuestos. Esto es una configuración muy delicada, mucho. ¿Para qué sirve? Tengo un presupuesto con 15 conceptos por valor de 3.006 euros. Pues hombre, queda regular darle al paciente un presupuesto de 3.006 euros. Casi es mejor quitarle esos 6 y darle un presupuesto de 3.000 o quitarle 7 y que ponga 2.999, dependiendo de criterios marketingianos. Bueno, pues esto sirve para que al global del presupuesto le quitemos esos 6 euros. ¿Por qué digo que es extremadamente delicado? Porque desde el mismo momento en el que yo tengo un presupuesto con 15 conceptos diferentes y a la suma total de esos 15 conceptos diferentes le quito 6 euros, Gestiona no sabe a qué tratamiento se lo queréis quitar, con lo cual lo que hace es tenerlos en cuenta como un todo, como si fuese un único tratamiento de 3.000 euros. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacéis ingresos, el paciente paga 100 euros de que uno de los tratamientos era una endodoncia y me la paga. Ya, pues vas a hacer un ingreso de 100 euros contra un paquete global que se llama Plan de Tratamiento X, que cuesta 3.000 euros. De manera que va a estar parcialmente pagado y le quedan por pagar 2.900. Y entonces luego, a la hora de liquidar conductores, a la hora de saber qué tratamientos están pagados y cuáles no, no podemos saberlo, ¿vale? Porque no hay manera, como Gestiona no tiene ninguna manera matemática de saber qué precio adquiere cada tratamiento a partir de ese descuento global, pues lo que hace es tenerlo en cuenta como si fuese uno solo por el importe total de la suma de todos, por esos 3.000. Entonces, ¿se puede configurar? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay que tener mucho cuidado? Muchísimo. Obligación de seleccionar profesional asociado al ingreso. Esto ya prácticamente no lo usa nadie. Se creó porque clínicas que venían de un programa muy antiguo, que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Nemodem puede ser. Bueno, no me acuerdo. En fin. La única manera que había de liquidar con los doctores era que el ingreso tuviese un doctor asociado. Entonces, para que no se nos olvidase rellenar esa casilla, los clientes que venían de ese programa que os comento, se marcó este sí, este no. Hoy en día no tiene sentido trabajar con esto. Forma de pago creada en la creación de los ingresos. Esto es importantísimo. Cuando creamos un pago, desde datos económicos, añadir un nuevo ingreso, la forma de pago que nos aparece al cargarse esta pantalla se puede elegir. Yo aquí le recomiendo a todo el mundo que le ponga no seleccionar ninguna. Si yo digo efectivo y guardo, cuando en la ficha del paciente le digo nuevo ingreso, fijaros, forma de pago efectivo, ya viene precargada. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues que cuando venga el paciente y me diga que me paga en tarjeta, corro el riesgo de que se me olvide cambiarlo y se guarda en efectivo y luego no hay manera de cuadrar el cierre de caja. ¿Qué pasa? Como os digo, a mí lo que me gusta es decirle que no precargue ninguna. ¿Por qué? Porque al hacer eso, cancelo. Le digo nuevo ingreso. Viene sin ninguna. Si yo le digo al paciente, ¿me pagas 100 euros para este tratamiento? Distribuir, guardar. Y me dice, oye, se te ha olvidado la forma de pago. ¿Vale? De manera que no hay forma de que o sea, es mucho más difícil que lo meta mal, porque ya me está preguntando es profeso, no es que como viene precargada por defecto se me olvida cambiarla, es que si no la pongo yo a mano cada vez, no se guarda. Es verdad que la tengo que poner cada vez, pero las posibilidades de que luego el cierre me falle son mucho menores. En cualquier caso,
lo que os digo, se puede configurar y podéis poner la que queráis. Establecer como fecha de inicio del tratamiento la fecha actual al marcar el tratamiento con estado en curso. Esto sirve para lo siguiente. En la ficha del paciente, cuando creamos un plan de tratamiento, sabéis que cada tratamiento tiene dos fechas, la fecha de creación del tratamiento y la fecha de realización. La fecha de creación, cuando yo creo el plan de tratamiento, bien directamente desde planificación o bien porque acepto un presupuesto y lo convierto en plan, aquí se pone la fecha del momento en que creo el plan de tratamiento. De manera que lo que le estamos diciendo en esa pregunta es si cuando yo pincho el tratamiento y le digo ya lo he comenzado, lo ponemos en azul, para tratamientos que requieren de más de una cita. Si yo tengo esa casilla puesta así, en el momento en que lo comienzo, aquí me pone la fecha del día que lo marqué ha comenzado. Y si le digo que no, seguirá conservando la fecha en la que di de alta el tratamiento y en la que se creó y se puso rojo, vaya, en una palabra. Esa es la diferencia entre las dos. Los usuarios podrán editar sus entradas en la historia médica. Como os decía, la historia clínica no es modificable, salvo que esto lo cambie así. Pero cuidado, si lo cambio así, será así para siempre. No podré volver a marcarla a no, porque si no estaríamos abriendo la puerta a la trampa. Quiero decir, yo me he equivocado, como no se puede cambiar, me vengo a configuración, lo marco así, corrijo, lo vuelvo a dejar a no y parece que es que lo escribí así desde el principio porque no se puede modificar otra vez. No. Si lo marcamos así, será así para siempre. ¿Vale? Mostrar familias en plan de tratamiento en presupuestos e ingresos. Pues eso, si queremos que se muestre la familia del tratamiento a la hora de imprimir un presupuesto. Si queremos que solamente ponga obturación o si queremos que ponga conservadora, guión, obturación. Pues lo que queráis. Y observaciones o acciones y motivos de próxima cita, copiar en la siguiente cita del paciente. Bueno, esto sirve para lo siguiente. En la ficha del paciente, dentro de la evolución, en cada cita tenemos una casilla para escribir qué queremos hacer en la siguiente. Por ejemplo, si yo le he hecho una cita para un estudio implantológico y ya lo he terminado, puede que ponga aquí a recepción, dar cita para implante en una semana. De manera que cuando el paciente sale a recepción, no tengo que acompañarle y contarle al recepcionista lo que hay que hacer, porque ya se lo he puesto aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo con esa pregunta, os la recuerdo, observaciones o acciones de motivo de la próxima cita, copiar en la siguiente cita, es que cuando yo creo si lo marco así, cuando le creo la siguiente cita, este texto lo copia en las observaciones de la cita, en esta casilla de aquí. A mí particularmente, pues no me gusta mucho, pero porque no creo que tenga mucho sentido, por ejemplo, en el ejemplo que os acabo de poner, que esto se copie en la cita. Sí, ya le voy a asociar el tratamiento, pero, insisto, como para gusto los colores, pues aquí tenéis colores para que elijáis el que queráis. El que le guste, pues que lo marque así y listo. Bien, os dejo 5 minutitos, ¿vale? Para que practiquéis esto un poquito y veo que me habéis hecho preguntas, voy respondiendo a las preguntas que me vayáis haciendo. Dice Paula, ¿las historias en papel volcadas ocuparían mucho espacio? Depende de lo que ocupe el PDF. Nosotros copiamos el PDF. Depende de la resolución que le pongáis al escáner, depende de si lo escaneáis en color, en blanco y negro, depende de muchas cosas. Si le ponéis una resolución para que la letra se entienda y le ponéis una resolución para que sea en blanco y negro, porque al final a vosotros los colores os dan igual, pues a lo mejor un PDF ocupa 500K. Hasta que queréis llenar los 20 gigas que tenéis contratados en Gestiona, pues fíjate si tienes que escanear fichas de paciente. Ahora, si le pones una resolución enorme y cada fichero ocupa 6 megas, pues fíjate la diferencia. Pero la diferencia la marcan esos factores más que el programa.
Estela nos dice, si te equivocas y cobras en efectivo, tendrías que haberlo hecho con tarjeta, se puede cambiar. Claro, editas el ingreso y lo modificas. Pero te tienes que acordar de en qué paciente te equivocaste, porque normalmente de ese error te vas a dar cuenta cuando hagas el cierre de caja y ves que no te cuadra. ¿Eh? Es verdad que desde el cierre de caja, en cada pago, tenéis un botón para acceder a la ficha del paciente. Entonces ya tendrías que ir cotejando uno a uno los tickets del datáfono y ver cuál es el que no tienes, que ese será el que tendría que haber sido efectivo y ha sido tarjeta, y luego ya editarlo. Pero ya te toca darle la vuelta. Eli nos pregunta, si le di a que me guarde las fichas en papel, automáticamente lo hace, no tengo que instalar nada más. Sí, tienes que poner una aplicación que nosotros te facilitamos. Y hay que configurar, hay que hacerle una pequeña configuración. Una pequeña configuración que básicamente se trata de poner los datos de acceso de Gestiona, CIF, usuario y contraseña de cualquiera de los usuarios, para que la aplicación pueda entrar en Gestiona y ver si el nombre del fichero coincide con un número de historia vuestro y copiarlo. Si no podemos entrar a Gestiona, no podemos copiarlo. Y además decirle dónde está la carpeta en la que estáis guardando los ficheros, para saber qué carpeta tiene que vigilar y cuando entre un fichero nuevo, hacer esa comprobación. Eso nos lo tienes que pedir a servicios. Servicios @ espera, lo escribo aquí. A esa cuenta de correo. De nada, Eli. Al marcar todo sano, en la ficha del si guardo, pues veis, ahora están saliendo todos porque la pantalla está con la configuración anterior, pero si la pulso en la pestaña para obligarle a recargar, ya no salen, ¿lo veis? ¿De qué se trata? Pues de que cada uno elijáis así el aparato que utilizáis y los demás paquetes. Si yo utilizo VistaScan, pues marco sí a VistaScan y los demás lo dejo, ¿no? ¿Para qué quiero ver el icono de BizWin si yo BizWin no lo uso? Y así es más cómodo. ¿Por qué los tengo yo todos así? Pues porque cuando enseño el programa a un cliente interesado en contratarnos, le puedo enseñar el icono de todas las aplicaciones con las que enlazamos directamente y no tengo que pasar por esta pantalla. Pero a vosotros, pues lógicamente lo más cómodo es que solo tengáis aquí puesto el que usáis de verdad. Y ya está. ¿Vale? Y luego, por último, podéis configurar en las pruebas externas si tenéis gavetas o no y cuántas tenéis. Y en la firma de documentos podéis marcar quién quieres que firme el consentimiento informado y quién firma los presupuestos. Y aquí pues tenéis tres opciones. Acepto el presupuesto, acepto y he sido informado, acepto, he sido informado y el profesional con el que se firma. Bueno, pues como siempre os digo, para gusto los colores. En los consentimientos, pues si solo el paciente o el paciente y el profesional. Lo que queráis. Se trata de que podáis elegir lo que más os convenga. Bien, quedaros practicando todo esto o visualizándolas vosotros de manera particular. Voy a quedarme respondiendo preguntas que me habéis ido haciendo y con esto damos por terminada la formación de hoy. A ver, nos pregunta Cristina, dice, si cambiamos a facturar solo tratamientos abonados completamente, ¿qué pasa con los que se hayan facturado anteriormente y estuviesen en curso? Pues que se queda la factura hecha, lógicamente, y esto solo tiene efecto a futuro. Es decir, si yo tenía un tratamiento facturado parcialmente y ahora lo marco
así, porque solo quiero que se facturen los tratamientos finalizados, ese, cuando le haga la factura, solo me va a proponer la factura de lo que falte por facturar, no del total. Y a partir de ese momento ya podrás facturar solo los que estén realizados. Begoña, ¿se pueden añadir otros dispositivos digitales? Por poderse se puede, hay que hacer un estudio. Necesitaríamos que nos digas cuál es, contactar con el fabricante, que nos facilite la aplicación y las indicaciones para contactar con ellos, porque ellos nos tienen que decir cómo permiten que conectemos con ellos y hay que ver cuánto se tarda. Rebeca, la configuración con el software de otros escáneres, ¿quién la hace? La configuración, a ver, dentro de nuestra wiki tenéis las instrucciones de cómo se hace la configuración dependiendo de cada aparato y la podéis hacer vosotros. Y si nos la contratáis, pues os la podemos hacer nosotros. Eso depende de... Si tenéis un informático contratado en la clínica, no que lo tengáis en nómina, sino que tenéis un informático al que llamáis cuando se rompe una pantalla o cuando se rompe un ratón o tal, ese informático va a ser capaz de hacerlo sin problema. Si no, pues nos lo decís y nosotros os lo hacemos. Rebeca, no sé decirte, dime, si me dices qué dispositivo es, te lo podemos mirar. Gloria nos pregunta, hola, ¿los cambios que haga desde mi usuario se cambian solo para mí? No, se cambian para... Estos son cambios de configuración para toda la clínica. Cuidado con esto, ¿eh? Romexis de Planmeca, estoy viendo. Rebeca, en principio conectamos sin problema con Romexis. No hay ninguna objeción. Podríamos enlazar sin problema. ¿Utilizas un Mac o utilizas un Windows? Porque Romexis es la única que tiene versión Mac. Ah, joder, gracias, Windows 1064, muy bien especificado. Pues en principio no tendrías que tener ningún problema para conectar con ellos. Si te da guerra, ya te digo, podemos concertar una cita y revisártelo. Bien, veo que ya no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Mañana ya es jueves, así que como todos los jueves y todos los viernes, lo dedicaremos las 2 próximas de esta semana a formación inicial. Volveremos a hacer un caso práctico con el proceso completo que sufre un paciente desde que le damos de alta en la clínica hasta que se va con su factura y haremos el cierre de caja entre los 2 días, ¿vale? Pues eso, muchas gracias a todos y que tengáis buen día.